Es momento de En Contexto. Vamos a analizar uno de los principales hechos de la actualidad internacional, por eso está conmigo aquí Elmaria Angulo, bienvenida. Feliz tarde, Pupi. Muchísimas gracias, El. Tenemos que poner en contexto hoy los 40 años que se cumplen de la que fue la toma del Palacio de Justicia aquí en Bogotá, en la capital colombiana. ¿Qué fue lo que pasó el 6 de noviembre de 1985 y en qué contexto se dio? Bueno, Juan, pues lo que pasó fue que el 6 de noviembre de 1985, miembros de la guerrilla del M-19, en la que militaba el actual presidente colombiano Gustavo Petro, irrumpieron en la sede del Palacio de Justicia, ubicado, como bien decías, en el centro de la ciudad de Bogotá, y donde funciona la Corte Suprema y el Consejo de Estado. En el transcurso de 28 horas, a las que los expertos han descrito como horas de horror, murieron cerca de 100 personas, entre ellas 100 magistrados de la Corte Suprema, y quedó un saldo de funcionarios estatales y personas que estaban de visita en el palacio que todavía sigue sin estar determinado de manera clara, ya que al día de hoy muchos continúan en listas de desaparecidos. La estructura del Palacio de Justicia quedó devastada por los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército, así como por 3 incendios que se registraron en los actos de toma y retoma del palacio. Justamente hoy, jueves 6 de noviembre de 2025, se cumplen 40 años de aquella jornada. Una fecha que sin duda reabre heridas históricas provocadas por este hecho, que se muestra como un asunto pendiente y plagado de muchas dudas. ¿Por qué? Porque tal como reseñan quienes han seguido de cerca el caso, Colombia sigue buscando una manera tanto de nombrar lo que pasó como de definir quién es el responsable, lo cual configura una realidad en la que se mezclan la impunidad pero también el silencio, y que va mucho más allá de la esfera política y de seguridad de un país marcado por la guerra y el narcotráfico, que fue precisamente este acto, la toma del palacio, la que se dio en un momento que ha logrado inmortalizarse en la memoria colectiva de los colombianos, de aquellos que no olvidan esas escenas que parecían, Juan, sacadas de película, con tanques de guerra subiendo por los escalones del símbolo de justicia de su nación. Efectivamente, muchas preguntas sin resolver en lo que se refiere a este hecho. Una de ellas, ¿quién financió la toma del Palacio de Justicia? Y otra es si hubo efectivamente dinero de Pablo Escobar y del cartel de Medellín en medio de esa intervención. ¿A qué apuntan los expertos? En efecto, una de las preguntas clave sobre la toma del Palacio de Justicia es la que se refiere a quienes financiaron la irrupción del M-19 en esta estructura. Al respecto, recuentos históricos elaborados por medios como por ejemplo el diario colombiano El Tiempo reseñan que, a pesar de que la Fiscalía de Colombia todavía no ha conseguido pruebas que permitan establecer de manera formal e irrefutable que fue el cártel de Medellín, bajo el liderazgo del narcotraficante Pablo Escobar, quien murió a manos de las autoridades 8 años después de la toma del Palacio de Justicia, quien puso dinero para que se llevara a cabo la toma. Sin embargo, informes de la Comisión de la Verdad, que recordemos fue creada en el marco del mecanismo de justicia transicional para supervisar el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las FARC, apuntan a que todo indica que sí hubo conexión entre la guerrilla del M-19 y el cártel de Medellín para llevar a cabo la irrupción en el Palacio de Justicia. Estos presuntos nexos se sustentarían en las declaraciones entregadas a esta comisión por parte de John Jairo Velázquez, alias Popeye, quien fue uno de los líderes del cártel de Medellín y quien murió en el año 2020 a causa de un cáncer de esófago. Según lo indicado por Popeye, Pablo Escobar habría pagado una suma inicial de $2 millones por esa operación. ¿Por qué? Porque con este golpe al principal organismo de justicia pretendería que las autoridades de Colombia, que en su momento lo amenazaban con la posibilidad de extraditarlo a Estados Unidos, cedieran ante la presión violenta pero a la vez simbólica de tomar control del principal ícono de justicia del país, en lo que popularmente incluso ha llegado a ser denominado como el Holocausto colombiano, al involucrar desapariciones, torturas y ejecuciones, en este caso, Juan, sobre el cual todavía en pleno 2025 no hay una verdad absoluta.
Otra de las muchas interrogantes que siguen sin resolver es la cuestión relativa a la seguridad, el por qué ese día las cortes estaban particularmente tan desprotegidas. Bueno, Juan, pues el manejo de la seguridad del Palacio de Justicia y la razón justamente por la cual en la fecha del 6 de noviembre de 1985 estaba extrañamente desprotegido han sido de hecho motivo de análisis sobre el caso. Llama la atención que 3 días antes de la toma del Palacio de Justicia, los agentes de policía que se encargaban de custodiar esta estructura fueron relevados. Y aunque han pasado 40 años, todavía ni las autoridades policiales ni militares colombianas logran explicar qué fue a ciencia cierta lo que motivó esta decisión en un contexto en el que ya se presumía que era posible que la guerrilla pudiera apostar por un ataque contra las altas cortes. Una de las teorías sobre la mesa es que la desprotección del palacio facilitó la toma, que se dio bajo la presidencia del entonces mandatario Belisario Betancur, quien estuvo en el poder desde el año 1982 hasta 1986 y que, según análisis publicados por el diario El Espectador, murió sin darle suficientes explicaciones al país sobre el incumplimiento por parte de los mandos militares de las órdenes que él dio para proteger la vida tanto de los magistrados como de los demás rehenes implicados. Ahora bien, se sabe que por la información que fue admitida en un debate que realizó el Congreso por parte de Miguel Vega Uribe, quien era el entonces ministro de Defensa en el año 1985, los servicios de inteligencia de Colombia sabían de la existencia de un plan del M-19 precisamente para tomar control del Palacio de Justicia. Tanto así que un mes y una semana antes, justamente el día 30 de septiembre de ese año, en el desarrollo de un Consejo de Seguridad que contó con la asistencia de los entonces jefes tanto de la policía como del Departamento Administrativo de Seguridad, antiguamente conocido como DAS, se discutió el tema y posteriormente, de acuerdo con lo reseñado por los expedientes del caso, fue enviada una comunicación oficial a la Corte Suprema. En ese momento se trató de una advertencia de seguridad en la que exponían el riesgo que corrían los magistrados que ya habían sido amenazados. Tiempo después, un fallo del Consejo de Estado indicó que el retiro de la seguridad del Palacio de Justicia no tuvo, Juan, justificación alguna. Para terminar, el María, hay un dolor humano que sigue latente con el paso del tiempo, el caso de los desaparecidos. ¿Cuál es el panorama al respecto? Juan, sin duda la falta de certeza sobre el paradero de algunos de los funcionarios, pero también de visitantes del Palacio de Justicia que no aparecieron en estas 4 décadas sigue siendo considerado por las mismas familias como una tragedia. Los procesos de identificación de los cuerpos y la entrega de los restos tras el adelanto de las investigaciones luego de la toma y la retoma del Palacio siguen generando de hecho muchas dudas entre quienes no saben a ciencia cierta qué fue lo que pasó con sus seres queridos. Es por ello que se habla de estos casos como la herida más visible de lo que pasó en el año 1985. De otro lado, figura también el papel del gobierno en ese momento. De hecho, 30 años después de la toma, la Fiscalía de Colombia abrió la posibilidad de investigar a varios funcionarios del Ejecutivo por lo que serían supuestas omisiones durante estos hechos. También se habla de vacíos de poder que incidieron en que se produjera esta toma. Advertencias de la Comisión de la Verdad detallan que el gobierno de turno habría ejercido un papel descrito técnicamente como ausente y al margen de las maniobras de las Fuerzas Armadas. Sobre esto, la gestión del entonces mandatario Betancur fue descrita como la de un espectador de los acontecimientos y no como la de un jefe de Estado. Así las cosas, lo que Colombia recuerda hoy es la historia de una serie de investigaciones que avanzan pero que también retroceden. La historia de una toma armada en la que vimos cómo civiles y magistrados se convirtieron en rehenes, mientras por otro lado denuncian excesos en el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Una muestra abierta de cómo la guerra logró tocar el símbolo estructural de la justicia en Colombia. Una de las épocas más turbulentas en la historia de Colombia, sin duda alguna, una época de lucha contra el narcotráfico y que tiene este episodio como uno de los más representativos. En efecto, Juan, un hito histórico que no va a borrarse de la memoria de los colombianos y que necesita seguir siendo investigado. Efectivamente, el María Angulo en Contexto, muchísimas gracias. A ti por recibirme, Juan. A ustedes también el agradecimiento, pero los invito a que se queden aquí en la pantalla de France 24. Ya viene nuestra crónica de ciencia y tecnología.